Buenos días, doctor. Concluimos nuestro curso. El- Este cierre es importante ya que vamos a ver qué tanto hemos desarrollado nuestras habilidades en cuanto a los aprendizajes, específicamente en cuanto a los temas que vamos generando dentro de nuestro curso. Y que bueno, para iniciar, tenemos esta frase que nos dice: tener derechos se enfoca en obtener algo que es propio de uno. Hemos ido revisando, analizando la información, surgen dudas. eh, Obviamente ese aprendizaje que se lleva es súper importante. eh, Vamos dejando ese alto grado de ignorancia. Desgraciadamente hablar de los derechos humanos es complicado, ya que muchas personas que forman parte de nuestra sociedad, pues obviamente no conocen a fondo esta información. Inclusive varios de ustedes, aunque ya hay cierta familiarización con estos derechos humanos, solamente tenemos que aceptar esta situación en cuanto a falta de más información, y en su momento diría yo el manejar cursos, ¿sí?, que apoyen y enriquezcan cada uno de estas personas, de todos esos seres humanos que obviamente eh, son violentados. Recientemente se pudo observar durante este curso. Eh, de manera muy resumida vamos a comentar dentro de la temática de los derechos humanos cada uno de los temas generales que fuimos desarrollando, y que obviamente esto nos llevó a tener un mayor conocimiento, profundizar, ¿sí?, y enriquecernos en cuanto a los contenidos. Iniciamos con la introducción al estudio de los derechos humanos, donde realizaron un pequeño, una actividad que era el conceptualizar o la idea que tenemos acerca de los derechos humanos. Y la mayoría de nosotros, ya por estar en este nivel y por la experiencia, ¿sí?, eh, ya tenemos esa información o ese dato que no era vago. Por ahí se han hecho luego actividades dentro de la universidad cuando estamos en las clases presenciales y cuestionamos a las personas, profesores, alumnos, involucramos a otras personas y que el resultado pues no es positivo. Entonces, bueno, en esta introducción pues obviamente se habla de esas definiciones, y a partir de esas definiciones generamos nosotros nuestros conceptos. A futuro a lo mejor atrevernos, ¿no?, a hacer una definición, ¿sí?, registrar y en algún libro, alguna investigación que realicemos, plasmar, ¿no?, esa definición o esas definiciones, dependiente de muy independientemente de las temáticas, ¿no?, que se estén manejando. Eh,
sí es importante que eh, no solamente se le maneje una información muy vaga en ocasiones acerca de lo que son los derechos humanos a estos seres pequeños, eh, ya desde preescolar, primaria, ¿sí? Y menos manejarles una idea, ¿no? De que tienen derechos, pero nunca les platicamos acerca de lo que son las obligaciones. Y es algo muy importante y obviamente pues debemos de hacerlo y fortalecer. Pues bueno, aquí en este primer tema, introducción al estudio de los derechos, bueno, empezamos a introducirnos y enriquecernos y a fortalecer nuestros conocimientos acerca de estos derechos humanos. Se habló también de la evolución histórica de los derechos humanos, que aunque nos lo plantean como una situación de las culturas antiguas o a partir del siglo XVII, XVIII, sabemos que hablar de los derechos humanos cuando se nos comenta que por el simplemente hecho de estar vivos, ¿sí? ya, ya están esos derechos humanos en cada uno de nosotros. Entonces, esta evolución histórica pues es desde los inicios, ¿no? De los clanes, las tribus, esas pequeñas comunidades que empiezan a poblar el planeta Tierra. Y según esta película de Desmond Morris, La Guerra del Fuego, eh, nos va mostrando, ¿no? Ese proceso muy lento en cuanto al desarrollo y la evolución de ese ser humano, de ese animal que deja de ser un animal irracional y pasa a ser un animal racional. Entonces, eh, hablamos de una evolución histórica eh, pues demasiado amplia, ¿no? En la película nos manejan 80.000 años antes de la era cristiana. Este, están los primeros seres humanos poblando la tierra e interactuando entre ellos, ¿no? Pequeños grupos y después se van creciendo hasta el día de hoy, que es impresionante, ¿no? De 8.000 millones de habitantes. Pasamos a otro tema, los derechos humanos hacia la modernidad y las instituciones internacionales para la protección y promoción de estos derechos humanos. Entonces, hablar de esa modernidad es hablar también de esos aspectos, ¿no? Que trascienden, ¿no? Y que tenemos que ser muy entendibles eh, para que la gente realmente los asimile. ¿Sí? Y es en primera instancia pues algo súper importante para el ser humano, porque actualmente vemos esos resultados, ¿no? Negativos, ¿sí? Y que obviamente pues han deteriorado mucho la gran mayoría de la población a nivel mundial. Entonces, bueno, pues aquí es ver que muy independientemente de esa modernidad, eh, se tiene que poner mucha atención o tomar ya muy en cuenta la situación de violentar, ¿no? A los seres humanos. Y se plantea desde la situación de las guerras, eh, muchas guerras que se generaron, pero bueno, dos trascendentales, Primera y Segunda Guerra Mundial, y que gracias a eso pues está dándole una atención y una importancia, aunque muchas veces eh, se debilita, pero por el mismo grado de ignorancia de las personas, el saber
todos esos derechos humanos que nos pueden apoyar, ¿sí? Defender. Debe de haber una legalidad y por eso se habla de los derechos humanos en el orden jurídico mexicano. A comparación de otros países, México sí se ha desarrollado, pero obviamente no como realmente deseamos. Sin embargo, existe esa parte jurídica que le da ese peso, ¿no? de legalidad y que gracias a ello, bueno, pues, se nos puede defender, ¿sí? Y mediante esta situación jurídica, ¿sí? Darle esa veracidad a lo que estamos haciendo y obviamente que los resultados sean a favor, ¿no? de cada uno de nosotros, ¿sí? Eh, en el momento en el que somos violentados, física, verbalmente, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? Esta situación jurídica, que obviamente es a nivel nacional, pero obviamente cada país de repente, ¿no? Tiene sus variantes. Por eso el, el resultado pobre que tiene esta globalización que se pretende generar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay culturas que muchas veces no aceptan tanto estos derechos humanos. O en el caso de nosotros que manejamos derechos humanos, pero seguimos violentando, ¿no? a las personas. Eh, Vemos que estos derechos humanos se van ampliando y es hablar de ecología, de salud, de el desarrollo de la ciencia, la tecnología y obviamente el fortalecimiento hacia esos derechos humanos. Y por ahí cuestionábamos esa parte, ¿no? de el entorno en el que vivimos y que desgraciadamente estamos deteriorando, que los derechos humanos podrían hacer mucho, ¿sí? Porque pues, es parte del espacio donde está viviendo e interactuando el ser humano con otras personas. Entonces, la importancia de hablar de una ecología, de situaciones personales de salud, pero también donde se interactúa el caso de nuestra famosa pandemia, que gente no tomaba en serio las medidas higiénicas y que estamos contaminando, contagiando a otras personas. Y muchas veces el que no se cuida no le pasa nada y la persona que se cuida demasiado, el día que se contagia, pues puede inclusive hasta morir. Entonces, bueno, eh, muy importante en estos dos aspectos, lo ecológico y la salud. La ciencia, en cuanto a todo lo que se ha ido desarrollando de manera normal y ya después de manera acelerada cuando entran las tecnologías o el uso de las tecnologías, ¿no? Y vemos la aceleración que tiene todo este avance y todo este desarrollo tecnológico de investigación, de descubrimientos, de inventos, etcétera, etcétera. Por último, se habla de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Obviamente nos damos cuenta que los económicos, sociales, culturales, ¿sí? Podemos estar eh, interactuando un poco, ¿sí? Eh, aunque el económico y el político muchas veces no se nos permite ese acceso, ¿no? Eh, y bueno, pues es lo que muchas veces pueden ser los elementos negativos y que se van generando y deterioran, ¿no? Todos estos derechos humanos y todo este desarrollo normal que debería de tener el hombre. Ya con este pequeño resumen podemos pasar, ¿sí?
algo ya para como conclusión, y como último tema de nuestro curso, porque vamos a trabajar una actividad que es eh, muy compleja, pero también eh, hace el cierre y nos va a complementar demasiado. Aquí en este caso se habla de los organismos de los derechos humanos frente al ciudadano, que son bastantes. Y aquí nos dice, los organismos públicos de derechos humanos son las instancias encargadas de promover y proteger derechos humanos. En nuestro país puede adoptar distintas denominaciones, comisiones, procuradurías o defensorías. ¿Sí? Puede variar esto de país en país, aunque estemos en el continente americano y tengamos una relación con Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, de repente bautizamos o rebautizamos algunas situaciones. También nos dice, las instituciones nacionales de derechos humanos son órganos estatales con un mandato constitucional o legislativo de proteger y promover los derechos humanos. Cada vez con mayor frecuencia sirven como mecanismos de enlace entre las normas internacionales de derechos humanos y el Estado. Cada país, ¿sí? Y cada gobierno de cada uno de estos países realmente deben de desarrollar estos derechos humanos y hacerlos valer. Si no, bueno, eh, esta situación que estamos viviendo actualmente de deterioro se puede fortalecer. Y eso pues no nos conviene, ¿sí? Aunque para un cierto grupo de personas tal vez sea de conveniencia positivo, ¿no? Pero para beneficio de unos cuantos. Entonces, tomar muy en cuenta estos aspectos, ¿no? Y cada uno de esos organismos que podemos asesorarnos, ¿sí? Y a los cuales dirigirnos para hacer valer nuestros derechos humanos. Eh, en la actividad dice responder las siguientes preguntas y elaborar el concepto final personal sobre lo que van a hacer ahora sí, conclusión. ¿Sí? Y respecto al concepto, se había hecho un primer concepto y al final del curso íbamos a realizar este último con, concepto de manera también de conclusión. ¿Cuáles son las preguntas? 6 preguntas. Es a partir de lo que hemos ido desarrollando, ¿sí? Y que aquí vamos a investigar, vamos a analizar y vamos a dar una respuesta con bases de nuestras investigaciones. Esto igual lo vamos a mandar al correo institucional para que sea parte de nuestra evaluación. Primera pregunta, ¿ante qué situación se acude a las comisiones de derechos humanos? Obviamente hablamos, ¿no?, de cuando son violentados nuestros derechos humanos. En el video anterior, pues se fueron mencionando, ¿sí?, varios derechos humanos. Segunda pregunta, requisitos a cumplir para la iniciación y procedencia de una queja, ¿sí? En este caso, el ser violentado, ¿no? ¿Qué requisitos, ¿sí?, se, se- se van a generar? Tercer pregunta, ¿qué solución se le puede dar al ciudadano en las comisiones? ¿Sí? Eh, Obviamente, pues el fallo a favor, ¿sí? Pero pues obviamente tenemos que hacer esa investigación, ¿sí? Tener eh, toda- toda- todos esos recursos, ¿sí?, evidencias, ¿sí?, que
o que se deben de generar para que obviamente se trabaje esa parte. Tres, eh, perdón, cuatro. ¿Qué castigo pueden tener los funcionarios en caso de procedencia de una recomendación y no cumplirla? ¿Sí? Y bueno, aquí pues sí, desgraciadamente se da y nos voltean muchas veces la situación. Los violentados son los que violentan y los que violentaron ahora son los que fueron dañados. Entonces, tener mucho cuidado en ese aspecto. Eh, Siguiente, ¿qué tipo de cursos existen en caso de omisiones de los funcionarios? Y esto va en consecuencia de, obviamente, una actualización, ¿no? Por ahí va la respuesta, ¿sí? En cuanto a estos cursos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque podemos omitir alguna situación que es importante y que más que beneficiarnos nos pudiesen perjudicar. Y por último, ¿hasta dónde se delimita en la práctica y en la ley la función de cada una de las comisiones? Hay ciertas delimitantes, aunque la idea es que los derechos humanos se desarrollen en plenitud, pero hace rato mencionábamos la situación cultural, ¿sí? Política de un país, y que eso muchas veces no permite ese desarrollo y fortalecimiento en cuanto a los derechos humanos. Entonces, bueno, son 6 preguntas, ¿sí? Con sus respectivas respuestas. Pueden ser respuestas que podemos generar a partir de todo lo que revisamos en nuestro curso, pero también con un poco de esa investigación, ¿sí? Porque obviamente el curso lo que pretende es transmitir esos conocimientos y esa información y que para ustedes obviamente sea muy funcional. Y por último, ese concepto final sobre lo que son los derechos humanos. Y bueno, pues ya es el cierre. Eh, y algo que me gustaría mencionar ya dentro de esta conclusión, en cuanto al término de nuestro curso, y que va a sintetizar mucho nuestra información. Nos dice, tener derechos no es más que estar acobijado por una serie de normas y leyes que, aunque varían en cada país, mantienen como base el respeto de la dignidad humana, en los cuales observamos diferentes tipos de derechos que van evolucionando y adaptándose a las necesidades de la sociedad, y otros que están establecidos constitucionalmente y no se pueden cambiar, ¿sí? Pero obviamente debe de tener esa funcionalidad y ese apoyo, ¿no? Para los seres humanos. Tener derechos, más que recibir algo, es poder tener aquellos mecanismos que aporte al desarrollo humano adecuado en sus diferentes aspectos. Es importante entender que tener derechos es un tipo de beneficio que todos los seres humanos deben conocer para poder recibirlos y aplicarlos el resto de la sociedad, manteniendo la igualdad entre todos, la igualdad entre todos. También es importante identificar que los derechos rigen un mecanismo el cual permite establecer los límites y necesidades que tienen todos los seres vivos en una sociedad, ya sea una micro o una macro sociedad, cuando hablamos mundial. Y bueno, pues nos damos cuenta de la importancia y la trascendencia de nuestros derechos humanos. Eh, algo que para muchos a lo mejor
no le han dado la importancia porque hoy en día nos damos cuenta de que es muy importante que esos derechos humanos se activen, ¿sí? Y sean utilizados por cada uno de las personas, ¿sí? O seres humanos que habitan el planeta Tierra, ¿sí? Desgraciadamente el alto grado de ignorancia muchas veces es el que está perjudicando y que en ocasiones no nos permite avanzar, desarrollarnos, eh, buscar una equidad, ¿sí? Un equilibrio y una igualdad, ¿sí? Eh, socialmente hablando, ¿no? Pero bueno, hay que hacer eh, bastantes cosas para empezar a fortalecer más que nada, eh, no convencer, sino hacernos entender la importancia que tiene educarnos, ¿no? Y si no, pues ese mismo alto grado de ignorancia de la población a nivel mundial, pues se va a ver afectada, ¿no? Cuando no se cumplen con estos derechos humanos. Y es algo que es súper, súper importante, ¿sí? En nuestra vida diaria en general, ¿no? Con esa parte de interactuar. Y bueno, pues estaremos haciendo con este último video pues, el cierre de lo que fue nuestro curso de derechos humanos. Por ahí vamos a ya en dirección y y coordinación, en este caso Selena, el informarlo, ¿no? Cómo vamos a estar trabajando en, en el próximo curso, ¿sí? Que no se manejan vacaciones, simplemente es de manera virtual lo que se va a manejar por la situación de los grupos presenciales. En el caso de ustedes como línea no va a cambiar mucho. Sin embargo, bueno, vamos a estar al pendiente en estos días para saber en qué otra materia vamos a estar trabajando con ustedes. Me agrada mucho la manera como trabajan. En ocasiones, si no existen dudas, obviamente yo cuestiono para las preguntas que están aprendiendo, pero al platicar muchas veces de manera informal en ocasiones, nos damos cuenta que sí se están quedando. Entonces, bueno, adelante y bueno, pues esta situación eh, profesional y que sigamos fortaleciendo con los aprendizajes a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, y eso pues, en beneficio personal, pero también social. ¿Ok? Cualquier cosa, pues vamos a estar por ahí comunicándonos, puede ser por el WhatsApp, puede ser por el correo institucional, y bueno, pues, sin problemas. ¿Ok? Fue con agrado el haber trabajado este, sí, este segundo curso, y bueno, pues, vamos a checando en qué otros vamos a estar participando con ustedes. Por mi parte sería todo. Les agradezco su, su interés y todo lo que conlleva esta parte formativa a nivel profesional de su carrera. ¿Ok? Un saludo, cuídense mucho y bueno, pues, continuamos con estos demás cursos. ¿Vale? Gracias.